Estimados alumnos, muy buenos días, bienvenidos. Espero que se encuentren bien, cumpliendo con todo lo establecido en esta cuarentena. Vamos a continuar con el desarrollo de los temas. Si recuerdan, la clase pasada hemos hablado sobre el poblamiento americano y se dijo que los primeros hombres que llegaron a América lo hicieron durante el periodo glacial Pleistoceno. Estos grupos de Homo sapiens llegan a nuestro continente hace 38.000 años aproximadamente. También dijimos que llegaron en condiciones de recolectores, cazadores, pescadores, nómades. Entonces, una vez estos primeros Homo sapiens establecidos en el continente americano van a iniciar un desplazamiento al interior del mismo, llegando a poblar así otros territorios, que hoy corresponden también a nuestro país. Por eso, en la sesión de hoy, hablaremos sobre los primeros pobladores peruanos, sobre el poblamiento peruano. En esta primera parte del tema vamos a estudiar la forma de vida de estos primeros hombres que habitaron el territorio peruano, así como también tener en cuenta las condiciones y las características del medio geográfico. Entonces, al llegar al territorio, el hombre tuvo que adaptarse, aprovechar, ¿no?, los recursos que la naturaleza le proporcionaba y experimentó con ella, ¿no?, hasta años después transformarlo. Bien, para poder entonces entender el proceso de adaptación de los primeros pobladores al territorio peruano, es necesario tener en cuenta las condiciones y las características del medio geográfico. Veamos entonces el medio geográfico. La llegada del hombre o de los primeros grupos humanos se dio en un momento de grandes cambios climáticos. Fue durante el paso del Pleistoceno al Holoceno. Entonces, ¿cómo era el Perú hace 20.000 años? Se dice que el hombre llegó al Perú aproximadamente hace 20.000 años. Cuando nuestros antepasados llegaron al Perú, la Tierra seguía viviendo la edad de los hielos. El escenario que encontraron no era igual al actual. El Istmo de Panamá fue el puente natural por donde llegó el hombre desde Norteamérica. Luego, la cordillera andina fue la vía para llegar hasta los rincones de la Patagonia y de la Tierra del Fuego. Entonces, el clima, los animales, las plantas, no eran iguales a las que conocemos hoy. Durante el Pleistoceno, el territorio entonces que ocupó el Perú tenía características muy diferentes en comparación con la actualidad. Veamos entonces cómo era la costa. El litoral era más amplio por el retiro del mar, ¿no? Desde Piura al Callao se retiró entre 20 y 100 kilómetros, mientras que en el sur entre 10 y 30 kilómetros. Es decir, la costa era más ancha, y esto era debido a las glaciaciones, ¿no? En la costa norte entonces y central había entre 20 y 100 kilómetros más de playa, y en la costa sur entre 10 y 30 kilómetros. Entonces el clima era más frío y húmedo, por la abundancia de neblinas y lluvias, favoreciendo así la formación de lomas más grandes, que crecían por esta humedad en muchos lugares de la costa. Los ríos, por ejemplo, que bajaban de la cordillera, se originaban áreas fértiles en sus riberas, y al no tener un curso fijo, formaban en las desembocaduras, ¿no?, pantanos
con bosques espinosos, con abundante vida parasitaria. Entonces la costa ofrecía un clima más húmedo y un ambiente más variado que en la actualidad. Se podían divisar, como dijimos, algunos bosques secos, diversos pantanales, chacras, aguas también estancadas, así como amplias pampas desérticas. Y en los Andes, en la sierra, ¿no?, los picos nevados llegaban hasta cerca de los ríos. Las lagunas habían bajado de nivel. Cerca de ellos crecían bosques donde probablemente los árboles eran más altos. Los pastos naturales como el ichu, ¿no?, crecían en zonas más bajas que las actuales. Hoy crecen en la puna a 3.500 y 4.000 metros sobre el nivel del mar. Allí, ¿no?, dice, se alimentaban los gigantes herbívoros, como los mastodontes, como el megaterio, que necesitaban gran cantidad de comida. Entonces la sierra tenía una vegetación escasa, ¿no?, y la nieve también comenzaba entre los 3.800 metros sobre el nivel del mar. Y en la Amazonía, ¿cómo era la Amazonía?, ¿no? Aquí la selva registraba bajas temperaturas. La humedad no era igual a la actual. ¿Debido a qué? Debido a la disminución de las lluvias. Había muy pocas lluvias. Y el bajo caudal de los ríos. Tampoco había bosques abundantes en la selva, ¿no? Y las pocas lluvias entonces dieron origen a una sabana, es decir, a llanuras cubiertas por poca vegetación. La selva brindaba todas las condiciones para ser habitada. Por esta razón, algunos estudiosos piensan que nuestros antepasados empezaron a poblar el Perú desde la selva, ¿no?, porque la selva brindaba las condiciones más adecuadas para poder ser habitada. Veamos la megafauna pleistocénica, los animales que convivieron con nuestros primeros habitantes peruanos, ¿no? En esta época del Pleistoceno sabemos que la mayoría de los animales eran muy grandes. Entonces, ¿qué pasó con la megafauna? Bueno, hace 20.000 años esta megafauna poblaron el Perú. Los megaterios, ¿no?, los glitodontes, los arandillos, gigantes, etc. Estos animales se adaptaron a las condiciones climáticas que se daban durante el Pleistoceno. Además de los ya conocidos, ¿no?, existió el caballo americano, que era muy pequeño, ¿no?, y que tiempo después llegó a extinguirse, la paleollama. También existieron otros animales como roedores, ¿no?, con una gran variedad de aves también. Pero el clima varió y muchas de estas especies gigantescas de ese tiempo se extinguieron al no poder adaptarse a las nuevas condiciones. Es decir, esto fue durante el periodo del Holoceno, el periodo del descongelamiento de los glaciares, ¿no? El clima ya se vuelve más cálido. Entonces, los que sobrevivieron al cambio climático, algunos animales que sobrevivieron al cambio climático, evolucionaron a las formas actuales. Las paleollamas, por ejemplo, disminuyeron su tamaño y evolucionaron hacia los actuales camélidos, ¿no?, que son la llama, la alpaca, la vicuña, el guanaco, mientras que el glitodonte se transformó en el armadillo. Ahora pasamos a ver algunas características
de los primeros peruanos, ¿no? ¿Qué instrumentos usaron estos primeros peruanos? Como sabemos, ellos utilizan como materia prima para la elaboración de sus herramientas la piedra, ¿no? Elaboraron con la piedra raspadores, cuchillos, chancadores, ¿no? Como los huesos, ¿no? No eran especializados en sus inicios. Hacia el año ya 10.000 años antes de Cristo fabricaron ya puntas, ¿no? Talladas con mucha precisión, y esto les va a permitir cazar de animales. Entonces, esos instrumentos eran especializados porque solo servían para determinada tarea. Por experimentación y adaptación, la punta, ¿no?, de proyectil se aplicó en la sierra, y como la lanza también se aplicaba para cazar en la costa, ¿no?, como arpones para pescar. ¿Qué técnicas? Las técnicas que aplicaron para la cacería. Las técnicas que aplicaron eran de forma semejante a los modernos cazadores de elefantes. Entonces, los cazadores de mamut, por ejemplo, se dividían en dos grupos. Unos distraían al animal y otros arremetían para herirlo en el vientre o en las piernas. Y las puntas Clovis, que han sido ubicadas en diversos lugares de Norteamérica, dan fe de ello. ¿Qué costumbres practicaron nuestros primeros pobladores peruanos? ¿No? Ya con instrumentos especializados y los nuevos animales, aumentaron la posibilidad de comida y aumenta también la población. Ellos se van a organizar en lo que son las macrobandas, ¿no?, compuestas por pocas personas, entre 20 y 30 personas, ¿no?, que vivían juntos. En la sierra, por ejemplo, vivían en cuevas. En la costa ya vivían en campamentos de abrigo hechos por ellos mismos, ¿no? También se dice que había una división en el trabajo por sexo, ¿no? Por ejemplo, en cada grupo habían varios hombres y en las épocas de caza ellos se dedicaban a esta actividad de la caza, mientras que las mujeres y los niños se dedicaban a la recolección. ¿Cómo rendían culto a sus muertos? ¿No? Sabemos que el único ser de la naturaleza que entierra a sus muertos es el hombre. Entonces él respetaba a sus muertos con la idea de la trascendencia y la creación en otra vida relacionada con esto. Por eso es que se han encontrado restos humanos cuidadosamente enterrados junto a conchas, cubiertos de ceniza y de color rojo. Entonces los primeros pobladores peruanos rendían culto a sus muertos. ¿Qué actividades desarrollaron? Ya hemos dicho que ellos eran nómades, cazadores. Entonces observaron y experimentaron los ciclos y los hábitos de las nuevas plantas y animales. Descubrieron algunas plantas alimenticias, algunas plantas medicinales, otras también venenosas. De esta forma ellos se convirtieron en recolectores, ¿no? Siguen siendo nómades, vivían en bandas compuestas por pocas personas que eran parientes y se dedicaban, como lo hemos dicho, no solo a la caza, sino también eran predadores o parasitarios. ¿Y cómo expresan su arte? Que lo podemos observar. Ellos pintaron en las cuevas escenas de caza, conocidas como las llamadas pinturas rupestres, mostrando qué animales cazaban y qué métodos utilizaban, ¿no? Estas pinturas eran ligadas a una idea mágica religiosa, en la que los cazadores pedían a los espíritus de sus víctimas que se dejen cazar. Iba unido a rituales religiosos de caza. Entonces estas pinturas también pudieron haber sido, según se dice, sellos o marcas de la banda para cuidar su lugar de guardia o cobijo, y así no sean ocupadas por cualquier otro grupo, ¿no?, como podemos observar aquí. Entonces también, digamos, realizan lo que se llaman las pinturas rupestres. Bien, estimados alumnos, hasta aquí hemos llegado con la primera parte del tema del poblamiento peruano. En la próxima sesión continuaremos hablando sobre el poblamiento peruano, no sin antes hacerles recordar que deben continuar desarrollando sus tareas, asimismo participar en las videoconferencias.
Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga.